sobresale el resto de animales, pero bueno, como tú quieras. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué animal estaba buscando? ¿Qué accesorio? Una pecera porque quiere peces, ¿vale? Ok, ok, ok. ¿Y de qué dimensiones estaba buscando más o menos? Vale, espera un momentito que se la voy a traer y me dice cómo le queda, ¿vale? Si le gusta bien y si no, pues también. A ver aquí. ¿Qué le parece que le tiene? ¿Qué le pareció? A ver, no me estaba entendiendo y ya le dije las dimensiones. No. A ver, se lo voy a enseñar otra vez y me dice si lo puede coger y todo. Bueno, tócalo, que todavía me pertenece, ¿vale? Entonces yo se lo voy a colocar aquí. ¿Tiene peces en su casa? Sí. ¿Quiere comprar? Ah, bueno, espérense. Mira, tome. Se lo voy a poner un momento aquí y voy a en busca de los peces. Deja que se lo quite un momentito. ¿Cuál le está gustando más o menos? El dorado, el Nemo, el pez payaso, claramente, era broma. Le estaba diciendo los precios antes, no me estaba entendiendo. ¿Cómo que no me estaba escuchando? Pero, ¿en qué mundo estamos? Usted habla español. ¿Le entiende? ¿Se entiende bien? Sí. Pues yo no sé cuál es el problema, la verdad. Espérese un momento, súbetelo un momentito. Bueno, se lo voy a montar yo mientras la... ¿Cómo que no me está entendiendo? ¿Pero qué pasa? ¿Es la pecera qué le pasa? No, no, es la pecera, no sé. No sé, a ver, es que yo la voy a tener aquí, ¿vale? No sé cómo tú lo ves, pero a mí me está encantando la pecera. Es una de las más baratas. No sé qué se espera usted en una tienda de Canarias. Encima estamos al lado estamos rodeados del océano Atlántico. Nosotros brindamos la mejor calidad. Entonces, si usted no está de acuerdo en... Queda entendido, porque no quiero insultarle, pero la verdad es que no es un pedazo de hijo de... ¿Me ha entendido? Así que, último aviso. Y si le interesa algún pez, pues se coge, se los coge. Bueno, no, los cojo yo y se larga de la tienda, me los paga. Dígamelo ya. Y vale, vale. ¿La va a querer o no? Porque a mí me está sacando de que...
¿Cómo? Que la pecera, que por la pecera no me está escuchando. ¿Cómo es eso posible? Por esta pecera. Me voy a poner, no sé, ¿cómo lo demuestras? Te la pongo a ti. A ver, habla. Oye, pues, sí es verdad que se escucha un poco raro, ¿no? Y esa cara le está gustando, o sea, prefiere no escucharme a escucharme. Bueno, pues se la vuelvo a poner porque a mí me... Puede ser que lleguemos a ser amigos y todo, ¿eh? Porque a mí esas cosas, esos soniditos también me están gustando. Porque lo que acaba de hacer me gustó. Entonces, ¿qué le parece si elige los pececitos y luego le sigo haciendo eso? ¿Qué le parece? ¿Sí? No, no quiere los peces. Que le ponga esto. Bueno, aquí no sé cómo tú... Oye, que se me está gastando el brazo, espérate un momentito. Que está inquieto, pecera pesa un montón. Y bueno, es que la calidad pues pesa obviamente, entonces me estaba doliendo las manos. El precio mejor ponte esto, porque lo que es la cantidad son... Así que eso, la voy a dejar por aquí, ¿vale? Así que bueno, te voy a dejar la pecera por aquí, tú la compras a lo que quieras con ella. Si no quieres ningún pez, no tienes nada, que vaya a domicilio a hacerle ese sonido. Está como un poco raro, ¿no? Como que te falta algo de aquí. Pero bueno, allá tú como tú quieras, mientras tú me pagues bien. Aquí hacemos negocio siempre. Así que nada, pues nos vemos, ya me das el contacto. Y quién sabe, nos vemos